Estimados compañeros, es un gusto, como siempre, estar en estas sesiones mensuales de pediatría. Ahora contamos con la presencia de la doctora Lisette Arguinzonis Valenzuela, una endocrinóloga a quien conozco desde hace muchos años. No digo cuántos, porque es muy joven, entonces no quiero que saquen deducciones. Pero el tema que vamos a tratar es raquitismo y créanme que es una persona muy capacitada para ello. Tengo el honor de trabajar con ella desde compartir consultorio y pues bueno, muchos casos que tenemos en común. Y le pedí que nos preparara la plática de raquitismo, algo que como pediatras debemos diagnosticar y luego buscar el origen. Ella es pediatra y endocrinóloga por el Instituto Nacional de Pediatría y agradezco muchísimo, Lisette, que estés con nosotros en esta plática y a ver si en 45 minutos o 60, como quieras, nos puedes ilustrar sobre el raquitismo. Muchísimas gracias. Por favor. Hola, gracias por la invitación. Gracias a todos. Bueno, vamos a empezar. Como bien saben, la deficiencia de vitamina D es un problema de salud mundial. Hubo una época donde la incidencia no era tan alta y a partir de los 2000 se empezó a incrementar la incidencia a nivel mundial. Sabemos que la vitamina D tiene una serie de efectos benéficos en nuestro cuerpo que los analizaremos. Y se define como raquitismo aquella normalidad en el cartílago de la placa de crecimiento que afecta de manera predominante a los huesos largos y que por consecuencia va a causar una alteración a nivel del crecimiento, de la mineralización y por lo tanto va a conllevar a deformidades óseas. Como mencioné, la vitamina D tiene un papel fundamental y se ha visto que la deficiencia de vitamina D está asociado con otras enfermedades como riesgo de cáncer de próstata, de cáncer de colon, de cáncer de mama, de hipertensión, de hiperglicemia, de esclerosis múltiples, de diabetes, de artritis reumatoide, de enfermedad inflamatoria intestinal y también los pacientes deficitarios de vitamina D tendrán mayor riesgo de infecciones de vías respiratorias. La incidencia, como ya mencioné, ha ido cambiando a lo largo de los años. En los 40 hacia los 60 la incidencia era altísima en nuestro país. Después hubo un decremento en la presentación de esta. Sin embargo, a partir de los 90 esto ha incrementado. Aparentemente en Estados Unidos el 15% de los niños tienen algún grado de deficiencia de vitamina D, de acuerdo a diversos estudios, y para Londres o Inglaterra, más o menos la incidencia varía de 7.5 por 100,000 niños menores de 5 años. El raquitismo nutricional es la causa más frecuente y se ha asociado al invierno prolongado, al uso de bloqueadores que van a disminuir la absorción de la vitamina D en un 95%. Diversos estudios se han hecho para ver y tratar de analizar qué es lo que pasa a través de los años y se ha visto que de acuerdo a la edad varía los niveles de 25-hidroxivitamina D y se sabe que la tendencia es mayor de acuerdo a la edad. Se ve que los valores en personas blancas no hispanas, el valor es menor en esta población. A nivel mundial no se tiene completamente los datos sobre la ingesta dietética de vitamina D. Se analizaron 119
se hizo un cuestionario a 119 pediatras en la Unión en Inglaterra, donde se vio que ellos pensaban que había 24 casos sintomáticos de deficiencia de vitamina D, habían sido tratados por pediatras y la incidencia se observó entre el 1 y 5 años de edad. Los síntomas más frecuentes pues, son los síntomas clínicos y los síntomas radiológicos que conllevan hasta la presencia de crisis convulsivas. Además, se sabe que por países a nivel de India, África y el Oriente Medio es muchísimo más común el raquitismo nutricional, como lo sabemos por la ingesta. Sin embargo, también Asia tiene una alta tasa de prevalencia de este. En el Tíbet central, alrededor del 30% de los niños de 0 a 5 años tienen al menos un signo de raquitismo nutricional en el examen físico. Ahora se sabe a través de las técnicas moleculares que también las formas hereditarias son frecuentes. Antes no teníamos estos registros porque no se contaban con estudios moleculares y se sabe que la prevalencia o la incidencia puede ser de 3.9 por 100,000 niños nacidos vivos. ¿Y cuál es la vitamina D que se debe de determinar? Pues como bien sabemos, lo ideal es determinar 25-hidroxivitamina D, que es la vitamina D biológicamente más activa, y en algunos casos muy específicos se determinará 1,25-hidroxivitamina D. Esto es cuando tengas casos donde pienses que hay una deficiencia de vitamina D secundario a un raquitismo hipofosfatémico resistente. La vida media de la 1,25-hidroxivitamina D es de 4 horas y se sabe que sus niveles van a fluctuar de acuerdo a los niveles de PTH. Recordando un poquito cómo es el crecimiento óseo, sabemos que existen 4 capas en el crecimiento óseo: la zona de mineralización, la zona hipertrófica, la zona proliferativa y la zona germinal. Sabemos que tiene que haber una proliferación de los condrocitos. Estos se van a organizar en forma de columnas para que se dé este crecimiento del hueso. Va a haber una hipertrofia y luego una apoptosis y así después va a haber una diferenciación de este hueso. Además, debe que va a haber un incremento en los vasos sanguíneos y en las células osteoprogenitoras. La mineralización ósea va a iniciar a través de vesículas que van a estar derivadas de condrocitos y osteoblastos. Uno de los factores muy importantes para esta diferenciación y para esta formación de la mineralización ósea va a ser la presencia del calcio y del fósforo, que sabemos que son captados por canales específicos que se van a expresar en la membrana y para formar las vesículas de hidroxiapatita. El segundo paso es la propagación de estas fibrillas en colágeno y con esto llevar a la mineralización de la matriz extracelular. Como bien saben, los osteocitos son las células reguladoras del metabolismo óseo. Se secretan por factores pro y antiosteoclastogénicos. Uno de los más importantes que se ha estudiado hasta el momento es el factor RAN ligando, que ha dado un cambio en el tratamiento para osteogénesis imperfecta. Sabemos que están involucrados en el remodelamiento del hueso, van a regular la esclerostina y también van a tener un importante papel en la síntesis de la osteopontina. Estos van a estar involucrados en la señalización de la vitamina D y van a tener un papel importante en la expresión de los factores como es el factor de crecimiento de fibroblastos tipo 23, que si bien recordamos, este factor se encuentra alterado en los pacientes que tienen acondroplasia. El osteoblasto es la célula gran formadora que
se va a encargar de modular la activación del osteoclasto, que es la célula destructora, y va a encargarse de expresar osteoprogesterina, que es un regulador negativo de la diferenciación del osteoclasto. Otro de los factores que son importantes en esta formación ósea es el factor de crecimiento de fibroblastos, el BMP2 y los factores de crecimiento como es la IGF-1. La regularización de la mineralización ósea se va a llevar por el equilibrio que hay entre el calcio, el fosfato y los principales componentes como es la hidroxiapatita. La concentración de los fosfatos va a estar directamente relacionado a la regulación de la apoptosis de los condrocitos hipertróficos. Hay 3 reguladores principales como son el calcitriol, el 1,25 dihidroxivitamina D3, la PTH y el factor de crecimiento de fibroblastos tipo 23. Sabemos que existen 2 tipos diferentes de vitamina D. Una es la vitamina D2, que se obtiene a través de lo que consumimos en las plantas, que es el ergocalciferol, y la vitamina D3, que es el colecalciferol, que está principalmente, su origen es animal, y que está al uno ingerirlo y después la síntesis y el contacto que se da de los rayos ultravioleta va a empezar a tener toda su activación. Sabemos que los pasos más importantes van a ser la hidroxilación por medio de la enzima CYP221 y sabemos también, como ya les mencioné, que el calcitriol es la hormona bioactiva. El calcitriol es la forma bioactiva de la vitamina D. Sus acciones van a estimular la expresión de los receptores intracelulares y nucleares de la vitamina D y su principal acción va a ser a nivel intestinal y de los osteoblastos. Para lograr este equilibrio y para que se dé esta mineralización, tenemos que tener un equilibrio entre la regulación de calcio fosfato, esto a su vez regulado por la PTH, y sabemos que a nivel renal va a haber un papel sumamente importante en la determinación y en la expresión del calcio, porque sabemos que a que se dé la excreción de calcio. Otro de los factores que van a intervenir en la mineralización ósea van a ser el FG23. Esta se produce principalmente por los osteoblastos y los osteocitos, van a regular los niveles séricos de fósforo. Su acción es por medio de la proteína transmembrana alfa de cloto y los tejidos que presentan el receptor de factor de crecimiento de fibroblastos como el cloto pueden ser los blancos para la acción fisiológica del FG23. Entonces, para tener un equilibrio en la formación y en la mineralización ósea, los agentes principales van a ser la PTH, el FG23 y la 1,25 hidroxivitamina D. Como ya les mencioné, existen una serie de pasos para la formación ósea que se van a ver alteradas en la presencia de raquitismo. Principalmente cuando hay un raquitismo hipofosfatémico, va a haber una alteración en este hueso que se va a caracterizar por la acumulación de los condrocitos, se van a hacer hipertróficos y como ustedes pueden ver en la diapositiva, va a haber un ensanchamiento completo de esta zona. Entonces,
Sabemos que el raquitismo es una enfermedad ósea causada por anormalidades del calcio y del fosfato que va a conllevar a defecto en la mineralización ósea. La acción de la vitamina D, de la 1,25 vitamina D, sabemos que tiene acciones genómicas y no genómicas. Las acciones no genómicas son acciones a través de los receptores de membrana plasmático y también tienen una acción a nivel del intestino, condicionando la absorción de calcio y de fósforo. ¿Cuánto es lo normal que se debe de tener de 25-hidroxivitamina D? Para adultos, estos son los valores de referencia, de 20 a 40 nanogramos sobre mililitros, son completamente normales, aunque hay estudios que mencionan que el valor ideal es de 30 a 50 nanogramos sobre mililitros, dependiendo de la población estudiada. En los niños, niveles menores de 16 a 18 van a mostrar que puede haber ya cambios a nivel radiológicos. Es importante que los niveles disminuidos de 25-hidroxivitamina D van a condicionar que haya un incremento en la fosfatasa alcalina y este se ha usado como biomarcador de la integridad ósea. Cuando hablamos de deficiencia severa es cuando tenemos niveles de 25-hidroxivitamina D, menos de 5 nanogramos sobre el mililitro, deficiencia menos de 30 nanogramos sobre mililitro, insuficiencia insuficiencia cuando los valores son de 30 a 50 nanogramos sobre mililitros y valores adecuados son mayores de 50 nanogramos sobre mililitros y hay un riesgo de toxicidad cuando los valores de vitamina D están mayor de 250 nanogramos sobre mililitros. Esta definición es la definición actual del 2021 de acuerdo al consenso global. ¿Cuáles son las causas de deficiencia de vitamina D? Sabemos el color de la piel, el uso de antirretrovirales, el uso de anticonvulsivantes, la enfermedad celíaca es un factor de riesgo, las dietas veganas son otro factor de riesgo, el uso de diversos medicamentos, no solamente los antirretrovirales, sino otros medicamentos también pueden alterar la absorción de la vitamina D, al igual que la falta de ingesta a través de la leche materna puede condicionar deficiencia de la vitamina D. Y actualmente salió una revisión donde el uso de fórmulas como Neocate y estas fórmulas que se han utilizado, los hidrolizados, entre más hidrolizados, se ha visto una asociación con deficiencia de vitamina D. Los factores de riesgo perinatales, a mayor prematurez, sabemos que hay una alta deficiencia de calcio y fosfato. Es sumamente importante saber que a nivel placentario y a nivel renal materno se llevará a cabo la activación de 25-hidroxivitamina D a 1,25-hidroxivitamina D. Durante el embarazo es importante que las mamás reciban tratamiento con vitamina D para tener una adecuada fuente de absorción de esta vitamina D a través de la madre. La madre se recomienda que tome el sol de 10 a 15 minutos en primavera, verano y otoño. La leche materna solamente contiene 40 unidades de vitamina D por 750 mililitros. Entonces, algunos estudios han documentado que el 50 al 70% de las mujeres embarazadas van a tener deficiencia de vitamina D, por lo tanto, el 52% de los niños serán deficientes y al año de edad el 20% serán deficientes.
En los pacientes hospitalizados, el 50% podrán presentar deficiencia de vitamina D. Aquí tenemos un estudio donde se empezó a analizar a partir de hace muchos años cuál era la dosis correcta, y eso al final lo discutiremos, cuál es la dosis correcta para suplementar a un niño. Es importante primero clasificarlo si es deficitario o no de vitamina D para ofrecer la suplementación. Entonces, como ya mencionamos, existen otras definiciones importantes como es la osteomalacia, que es la falla en la mineralización de la matriz ósea. La osteomalacia y el raquitismo van a ocurrir de manera conjunta mientras el cartílago de crecimiento esté abierto. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Van desde deformidades óseas que se presentan antes de los 18 meses y van a ver otras manifestaciones, no solamente óseas, sino estos pacientes tienen mayor riesgo de presentar hipotonía, debilidad, laringoespasmo y crisis convulsivas. Como ustedes saben, el genuvarum o el genovalgo se va a presentar hasta que el paciente logra la bipedestación. De manera inicial, las alteraciones óseas son más frecuentes que se vean a nivel del antebrazo y lo que conocemos en el rosario de costal. Otras manifestaciones clínicas pueden ser cefalea y dolor en las extremidades inferiores. Esto es el rosario de costal, que antes lo veíamos sumamente frecuente en los pacientes deficitarios de vitamina D. Es importante para establecer el diagnóstico, hacer una historia clínica completa, tomar radiografía de muñeca y rodilla, tomar niveles de calcio, fósforo y fosfatasa alcalina. Es más importante tomar niveles de 25 hidroxivitamina D3 que de 1,25 hidroxivitamina D3, salvo en aquellos pacientes que se sospecha de raquitismo fosfatémico. En casos muy especiales, de acuerdo a la edad, en mayores de 5 años, se deberá de realizar una densitometría ósea. Los datos radiológicos que podemos ver, bueno, podemos observar de manera clínica que puede haber y radiológica una falla en el cierre de las fontanelas, puede haber cráneo de Tabes, alargamiento osteocondral y formación de los surcos de Harrison. A nivel de los lactantes, las manifestaciones más frecuentes son cráneo de Tabes, rosario raquítico, metáfisis ensanchadas de los huesos largos. En preescolares, ahí se va a observar la deformidad en valgo y fracturas espontáneas en talla verde. En los escolares, una de las características más importantes son dolores óseos y se van a dar fracturas ante la marcha. ¿Cómo se hace el diagnóstico en los pacientes con raquitismo? Uno, se tienen que medir niveles de fósforo. Si estos se encuentran bajos, se tiene que medir una PTH. Si esta se encuentra alta, la causa más frecuente de raquitismo en este contexto será el raquitismo hipocalcémico. Por lo contrario, si la PTH, la hormona paratiroidea, se encuentra normal a elevada, lo que sospecharemos es de un raquitismo hipofosfatémico. Si tenemos niveles de fósforo normales con valores de PTH normal, esto se va a considerar que el paciente puede tener una deficiencia de vitamina D transitoria o una hipofosfatasia. El raquitismo calciopénico se va a caracterizar porque no solamente hay una ingesta insuficiente de vitamina D, sino también hay una deficiencia en la ingesta de calcio. En el raquitismo hipofosfatémico, este se va a caracterizar porque hay una alteración a nivel del aclaramiento renal de fósforo. Y
siempre, siempre va a haber niveles bajos de fósforo. La causa más frecuente de raquitismo es el raquitismo nutricional, que puede ser por alteración o disminución de la ingesta, por mala absorción, por falta de exposición solar o ya no de manera tan frecuente algunas otras alteraciones a nivel hereditario. Las causas calciopénicas, como ya les mencioné, son las más comunes a nivel mundiales, ¿ok? Y se van a caracterizar porque el paciente puede presentar edema de muñecas y tobillos, va a haber un retraso en la erupción dentaria, va a haber deformidades en la pierna con la angulación, rosario raquítico, cráneo de Tabes y pueden llegar a presentar los pacientes crisis convulsivas secundarias a hipocalcemias. Las causas no nutricionales no son tan frecuentes, pero se ha visto que pueden estar asociadas a la baja exposición que los niños están recibiendo actualmente de sol. Se hizo un estudio ahora cuando los niños estuvieron con la pandemia, estuvieron todos en su casa, se vio que la falta de exposición solar disminuyó en un 35% de los niños los niveles de vitamina D3. Dentro de las causas genéticas podemos dividir al raquitismo en dos. En el raquitismo dependiente de vitamina D tipo 1A y en el raquitismo dependiente de vitamina D tipo 1B. El raquitismo dependiente de vitamina D tipo 1A se caracteriza por ser una forma autosómico recesiva. Va a haber una alteración en el gen CYP27B1 que va a codificar la 1-alfa hidroxilasa. Se caracteriza porque se puede presentar de los 2 a los 24 meses con hipotonía, tetania y crisis convulsivas. El tratamiento en este contexto es dar calcitriol de 1 a 3 microgramos al día y además dar calcio de 30 a 75 miligramos kilogramo día. En estos pacientes se tiene que vigilar la hipercalciuria, la hipercalcemia y la nefrocalcinosis. A diferencia del raquitismo dependiente de vitamina D tipo 1B, que se caracteriza por una disminución en la expresión de la 25-hidroxilasa, sabemos que el tratamiento en este contexto es con vitamina D y calcio. Otras de las causas genéticas es el raquitismo dependiente de vitamina D tipo 2A. Este se va a caracterizar el raquitismo dependiente de vitamina D tipo 2A porque hay una resistencia a la acción de calcitriol. El inicio también es temprano, de los 2 a los 8 meses. Se caracteriza porque hay hipocalcemia, hipofosfatemia, niveles elevados de fosfatasa alcalina y de PTH. En este contexto, los pacientes tienen falla de medro, crisis convulsiva y una de las características muy importantes es que estos pacientes además cursan con alopecia y se sabe que esto es porque hay una ausencia en la actividad en los queratinocitos. El tratamiento consiste en dar dosis de calcitriol y calcio. Las dosis de calcitriol varían, pero van de 0.2 miligramos kilogramo día y serán incrementadas. El raquitismo dependiente de vitamina D tipo 2B no se ha identificado un gen específico. Se sabe que hay una sobreexpresión de la proteína nuclear que atenúa la transcripción de los elementos que unen los heterodímeros del receptor de vitamina D. El tratamiento va a ser igual que el anterior.
El raquitismo dependiente de vitamina D tipo 3, este es tipo autosómico dominante, se da porque hay una inactivación de los metabolitos de la vitamina D y se va a caracterizar porque hay niveles bajos de 25-hidroxivitamina D y calcitriol. En este contexto, los pacientes requieren dosis sumamente altas de calcitriol o colecalciferol, hasta 50,000 unidades al día. Otras de las causas de disminución de la vitamina D o de raquitismo va a ser la deficiencia de 1-alfa hidroxilasa que se da en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Se va a caracterizar porque los niveles de fosfatos se van a encontrar muy elevados y esto será secundario a la insuficiencia renal. El tratamiento consiste en dar calcitriol y dieta baja en fosfatos. Dentro de las causas fosfopénicas tenemos el raquitismo hipofosfatémico ligado al X. Su incidencia es de 1 en 20,000. Se va a caracterizar porque hay una mutación en el gen que regula el fosfato en el cromosoma X que va a impedir la activación del factor de crecimiento de fibroblastos tipo 23. Se caracteriza por los datos, de acuerdo a los datos clínicos, porque va a haber talla baja, coxavarum, genovalgon o varum, alteraciones en la dentina por falta de mineralización. Estos pacientes tienen mayor riesgo de infecciones severas, como son abscesos o celulitis, y también estos pacientes pueden tener asociación con malformación tipo Chiari, tipo 1. El raquitismo hipofosfatémico ligado al X va a haber un aumento en el FG23. Se sospecha porque los niveles de vitamina D, de 25-hidroxivitamina D, están completamente normales. Sin embargo, los pacientes también cursan con talla baja y alteración en la velocidad de crecimiento. El tratamiento es brindar fosfatos de 20 a 30 miligramos kilogramo, calcitriol de 20 a 30 nanogramos sobre kilo. En estos pacientes tienen un 30 a 70% riesgo de desarrollar nefrocalcinosis y van a ser un hiperparatiroidismo secundario a un estímulo crónico de la FG23. Otra de las opciones terapéuticas que se ha tratado de brindar es el cinacalcet. También sabemos que existen otros medicamentos como es el borusumab, que es un anticuerpo contra el FG23. Este es un medicamento nuevo que apenas está en estudio fase 2 para su aprobación en niños. Sabemos que estos pacientes, su presentación clínica es variable y puede tener una penetrancia incompleta. Existen casos que se pueden presentar hasta la adolescencia que se van a caracterizar por dolor óseo, debilidad y pseudofracturas sin deformidad. En las causas autosómicos recesivos el tipo 1 se caracteriza por una mutación en la pérdida de la función del DMP1, cuya función principal es la proliferación del osteocito, del osteoblasto y la regulación del factor de crecimiento de fibroblastos. Esto va a conllevar a un aumento descontrolado del factor de crecimiento de fibroblastos 23. El tipo 2 se va a caracterizar por la mutación de la pérdida del pirofosfato fosfodiesterasa tipo 1, que va a regular la vía de mineralización de las vesículas de la matriz y va a regular el ATP para la formación del pirofosfato. Dentro de las manifestaciones extraóseas que estos pacientes pueden tener, tienen mayor riesgo de presentar calcificaciones arteriales en la infancia y también se han asociado con resistencia a la insulina. Existe otro tipo de raquitismo, el hipofosfatémico hereditario, asociado a hipercalciuria. Este se da por defectos en el gen SLC34A3 que codifica un transportador de sodio-potasio. También
Dentro de las manifestaciones clínicas serán dolor óseo, debilidad muscular, pseudofracturas y nefrocalcinosis. El tratamiento será con fósforo y en estos pacientes lo que se tiene que tratar de evitar es que tengan incremento en la hipertensión. También existe el raquitismo idiopático secundario, como les había mencionado. Los niños alimentados con las fórmulas en base a aminoácidos como el Neocate, se ha visto que tienen mayor riesgo de tener deficiencia de vitamina D. Los niños que usan de manera prolongada antiácidos, estos van a reducir la absorción de la vitamina D a nivel intestinal y por lo tanto tendrán mayor riesgo de tener raquitismo. Otro de los síndromes asociados a deficiencia de vitamina D, como bien saben, el síndrome de Fanconi, que es una tubulopatía proximal que se va a caracterizar por glucosuria, acidosis tubular renal e hiperuricemia. Además que estos pacientes van a tener pérdida de fosfato y por ende les va a conllevar a raquitismo. El tratamiento de base es similar como se hace en la cistinosis, tratando de evitar que estos pacientes hagan nefrocalcinosis, corrigiendo los niveles de fosfato y corrección de la acidosis. Otros síndromes asociados a deficiencia de vitamina D son el síndrome de McCune-Albright, que es una displasia, que si se recuerdan, es una displasia poliostótica fibrosa que se va a caracterizar porque es una mutación a nivel de la proteína G que conlleva a que estos pacientes tengan alteraciones óseas. También el 50% pueden tener raquitismo hipofosfatémico y se caracterizan en estos pacientes porque también hay una producción excesiva del factor de crecimiento de fibroblastos tipo 23. ¿Cómo se establecemos el diagnóstico diferencial? Es a través de la medición de niveles de calcio, fósforo, fosfatasa alcalina, PTH, niveles de 25 hidroxivitamina D y niveles de 1,25 hidroxivitamina D. De tal manera que en la deficiencia de vitamina D, lo que esperamos observar de manera más frecuente es que los niveles de calcio estén de normales abajo. Se va a caracterizar porque va a haber una elevación en la fosfatasa alcalina, los niveles de PTH van a estar altos y los niveles de 25 hidroxivitamina D van a estar bajos. En este contexto que se sospeche deficiencia de vitamina D carencial, no es lo ideal tomar niveles de 1,25 hidroxivitamina D, ya que esta podrá estar normal a variable. El diagnóstico por imágenes, sabemos que la deficiencia de vitamina D va a afectar sobre todo las metáfisis. Los primeros signos que vamos a observar, va a haber una pérdida de la línea crujiente, que esta es producida por la zona de calcificación provisional en la interfaz en la placa de crecimiento epifisiales. Los signos avanzados, va a haber una zona de descalcificación, se va a ver una metáfisis deshilachada o cóncava y se vuelve más ancha. Los centros óseos epifisiarios pueden aparecer pequeños osteopénicos y mal definidos. Aquí podemos observar claramente cómo se ve una metáfisis sumamente ensanchada, completamente deshilachada. En la segunda fotografía, lo que observamos es un ensanchamiento completo de la metáfisis, y antes estos datos radiológicos los conocíamos como si fuera de forma de botella. En esta diapositiva pueden observar los raquitismos severos, donde en la primera hay un defecto completo en la mineralización con deshilachamiento y líneas de detención del crecimiento. En esta radiografía ustedes pueden observar claramente las zonas completas de detención del crecimiento óseo.
Existen métodos radiológicos para dar la severidad del raquitismo y se clasifica entre más severo es cuando se aproxima a 10 puntos. Aquí se ve claramente que este paciente tiene un ensanchamiento en la metáfisis y deshilachamientos al igual que de tensión. Otro de los estudios de imagen que se puede hacer es realizar una resonancia magnética. Se ha hecho en diversos pacientes pediátricos donde se observa que hay un aumento en la anulación de las extremidades y también pueden haber alteraciones dentales. Se sabe que existen métodos bioquímicos que pueden correlacionar con el ensanchamiento epifisiario máximo, como son los niveles de fosfatasa alcalina, sobre todo la ósea, que entre más altos estén los niveles de fosfatasa alcalina, sabemos que va a haber más daño óseo. Este es un estudio de resonancia magnética que nos ayuda a ver los datos clínicos que podemos encontrar en los pacientes con raquitismo, como es el ensanchamiento, como es las alteraciones a nivel de la metáfisis y también las alteraciones a nivel del cartílago de crecimiento. Estos son pacientes que ya tienen una severidad importante en la deformidad a nivel de las extremidades inferiores. Las manifestaciones extraesqueléticas de los pacientes deficitarios de vitamina D van a ser hipoplasia del esmalte dental, infecciones de repetición, también pueden tener aumento en la sudoración, que no se sabe bien la etiología de esto, y dolor muscular. Aquí tenemos un paciente deficitario de vitamina D donde se ve alteraciones en la dentina y en el esmalte. Ahora, ¿cuál es la dosis adecuada que deben de recibir los pacientes de vitamina D? Esto ha cambiado. Cada 2 a 3 años se cambian las recomendaciones. Se sabe que en menores de un mes, en un paciente deficitario, la dosis va de 1,000 a 3,000 unidades diarias. De 1 a los 12 meses, las dosis van de 1 a 6,000 unidades diarias y en mayores de un año, las dosis van de 2,000 a 6,000 unidades diarias. Es importante recalcar que este tratamiento de dosis altas es en pacientes que se documente deficiencia de vitamina D, ya que en pacientes no deficitarios la dosis se hará solamente de mantenimiento, que son de 400 a 600 unidades. Este es otro protocolo que se ha sugerido de acuerdo a la Sociedad Nacional de Osteoporosis de Inglaterra, donde, como les mencioné, en la fase intensiva dan dosis hasta 3,000 unidades diarias. ¿Ok? Y en pacientes de 12 a 18 años, las dosis pueden ser tan altas hasta 10,000 unidades diarias. De acuerdo a los niveles de calcio, es recomendable la ingesta de calcio y en pacientes de 0 a 6 meses tendrán que recibir 200 miligramos, esto es para los pacientes deficitarios, de 6 a 12 meses 260 miligramos, de 1 a 3 años 700 miligramos, de 4 a 8 años 1,000 miligramos y de 9 a 18 años 1,300 miligramos. ¿Qué es mejor? Dar vitamina D2 o D3. Se sabe que tiene más potencia la D3, se une con mayor afinidad al receptor y se va a almacenar 3 veces más que la D2. Cuando damos calcitriol, no en todas las etiologías es necesario, es exclusivo para los raquitismos severos y siempre se tiene que administrar con vitamina D. ¿Cuándo tenemos que tomar niveles de vitamina D? En aquellos niños que tengamos talla baja, falla motora, irritabilidad inusual
en todos los prematuros, en pacientes con enfermedades crónicas como FQ, Crohn, daño hepático, perdón, en aquellos pacientes que tengan uso crónico de anticonvulsivantes, en niños que presenten fosfatasa alcalina elevada, los pacientes obesos tendrán una mayor incidencia de deficiencia de vitamina D y en aquellos pacientes que tengan enfermedades infecciosas como tuberculosis, sarcoidosis e histoplasmosis. La deficiencia de vitamina D, como les mencioné, no solamente va a condicionar a que tengamos cambios radiológicos o raquitismo, sino también va a conllevar a una serie de manifestaciones o de factores de riesgo, por ejemplo, para presentar esquizofrenia, depresión, infecciones de repetición. Tienes mayor riesgo de enfermedades autoinmunes, mayor riesgo de cáncer, mayor riesgo de infecciones. Entonces, es sumamente importante suplementar a los pacientes con vitamina D. La vitamina D tiene factores que van a estimular la maduración y la expresión de los linfocitos T y también de los monocitos y los macrófagos. Una de las enfermedades que más se ha asociado con deficiencia de vitamina D es la psoriasis. Los niños que tienen estas características clínicas son pacientes que tienen que recibir vitamina D. En Inglaterra se ha hecho un fideicomiso a partir del 2015 para suplementar a todos los pacientes con vitamina D menores de 5 años, a las mujeres embarazadas y a las mujeres lactantes. Por lo regular reciben de 300 unidades a 400 unidades diarias. Y esto ha hecho que disminuya la tasa de presentación de raquitismo a través de la vida. ¿Cuáles son los niveles normales de calcio y de fósforo que se deben de tener de 0 a 3 meses? Como ya saben, los niveles de calcio tienden a ser un poco más bajos, de que el rango es más amplio, a diferencia después de los 3 meses ya son igual que los del adulto. Al principio son de 8.8 y pueden llegar a ser hasta 11.3 y los niveles de fósforo pueden ser de 4.8 hasta 7.4 a esta edad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Lisette. Y bueno, vuelve uno a comprobar, es un diagnóstico complejo, pero es algo en lo que debemos pensar los pediatras, pues también cuando tenemos al niño hipotónico y que ese es un dolor de cabeza y será motivo de sesión. Ahora, quiero antes de abrir las preguntas, hacerte algunas yo, pues bueno. Por ejemplo, en el laboratorio, cuando pedimos determinación de vitamina D, por default, ¿cuál es la que ellos hacen? Es decir, tenemos que pedir niveles de vitamina D2, así específicamente, niveles de vitamina D3, o cuál nos van a dar. Esa Es es que una. ¿Veo? Sí, sí, depende, sí, dime. depende del laboratorio. Hay laboratorios que te hacen fraccionado de 2 de 3 y otros que te expresan la total. Tú te tienes que fijar en la total. ¿Ok? Ah, Hay unos que sí lo fraccionan y otros que te dan directamente la total. ok. Y estaba viendo en una de tus diapositivas, me fijé que también como condición para un tipo de raquitismo, deben de tener función renal y función hepática normales. ¿Cuál es este? ¿O caben todos los raquitismos? ¿Tienen riñones normales y función hepática normal? ¿No, verdad?
En la gran mayoría, sí, ¿no? O sea, en el carencial, la función renal y la función hepática está bien, pero en aquellos pacientes que tienen raquitismos heredados, los que están relacionados al X o los que son de predominio autosómico dominante o aquellos que tienen raquitismo hipofosfatémico con hipercalciuria, pues te tendrá que analizar también la función renal. Y, y mira, eh, ¿hasta dónde puede el pediatra llegar? Me imagino, digo, no me imagino, es obligación nuestra el diagnóstico y en eso, pues, pedir la ayuda del especialista como ustedes, los endocrinólogos pediatras. Pero luego ya que tenemos esto, ¿podemos seguirlo al paciente o sigue siendo de especialidad? No, Porque creo que son muchas las sí, aristas del tratamiento. sí, yo creo que de primera intención y dentro de la causa más frecuente, que es el raquitismo nutricional o el raquitismo en el prematuro, pues creo que el pediatra puede hacer el abordaje completo porque solamente es la suplementación de vitamina D por lo regular, salvo aquellos casos que son más graves y que tienen hipocalcemia con repercusión y crisis convulsivas, pero el que es aquel paciente que solamente es nutricional por deficiencia, creo que el pediatra lo puede manejar sin ningún problema. Pues muchas gracias, Lisset. Recuerdo unos casos hace como 10 años de unos gemelos en donde me ayudaste muy bien. Tenían cráneo tabes y me asusté muchísimo, ¿no? Y pues bueno, creo que en buena parte, si recuerdo eso, era una fórmula especial que seguramente era de las hidrolizadas. Y pues sí, dosis altas que tú me recomendaste, pues se revirtió esta cosa, ¿no? El cráneo Tabes. Pero bueno, por favor, ¿alguna otra pregunta? Se abre a preguntas. ¿Alguien más? Doctor Núñez. Gracias, doctor Peñalosa. No, también esperando las preguntas de los demás. El doctor Contreras, me gustaría que nos comente un poquito. Recuerdo un caso que tuvimos con él, cuando yo era residente de un raquitismo hipofosfatémico tipo 2 ligado a cromosoma X, que estuvo difícil de manejar y muy intenso, pero quería hacer un poquito de seguimiento con ese caso. Si está por ahí todavía el doctor Miguel Ángel, estaría interesante que nos comente su experiencia al respecto del caso. A lo No mejor sé, no. doctor Contreras, si tiene audio por ahí. No sé si nos está pudiendo escuchar. Pues esos casos, Bueno, antes de... pero no importa, Sí, doctora, sí. gracias. Justo para que Es, usted nos pueda comentar un poquito del seguimiento multidisciplinario y del sí, abordaje, porque es, fue muy complicado, ¿eh? sí, el raquitismo hipofosfatémico siempre es un reto para todos, para el pediatra, neonatólogo, endocrinólogo y el nefrólogo, ¿ok? Porque son pacientes que no revierten al tratamiento tan fácil. Uno, la suplementación con fosfatos, el calcitriol, que a veces llegas a dosis inimaginables, altas, y aún así siguen con manifestaciones clínicas, es todo un reto. O sea, de los raquitismos hipofosfatémicos, pues son de los más severos, ¿no? Los cuales a lo largo de su vida tendrán que tener un seguimiento, los cuales quedan con una talla muy, muy baja, ¿ok?
quedan con muchas deformidades y a lo largo de la vida no solamente presentan las deformidades óseas, ¿no? Sino que se van exacerbando con otras manifestaciones clínicas como son infecciones y demás. Los raquitismos hipofosfatémicos en ese contexto creo que son un reto para quien sea. ¿Ok? No creo que haya una especialidad que no sea un reto porque el tratamiento es difícil. Con las nuevas terapias que se están planteando, tal vez haya un cambio, ¿no? Pero todavía no están aprobadas. Lo que tenemos es lo que hemos tenido desde hace 50 años, que es el calcitriol y fosfatos, punto, pero no podemos brindar nada más. Gracias, doctora. Y me gustaría, veo que están también muchos de los residentes, me gustaría escuchar sus voces también en esta ponencia. Algo de lo que no mencioné antes de que hablen los residentes es que una de las guías, y eso el doctor Contreras, bueno, o todos los que sean neonatólogos lo podrán aclarar. La guía de neonatología, el tamizaje lo hacen a través de la fosfatasa alcalina, no a través de la medición de 25-hidroxivitamina D, que es como lo recomienda la guía endocrinológica. ¿Ok? Ellos, muchos en algunos países, lo que recomiendan es tomar fosfatasa alcalina y si esta está alta, van a iniciar suplementación. No necesariamente miden niveles de 25-hidroxivitamina D. Esto es en la etapa neonatal. Sí, medimos fosfatasa alcalina, y evidentemente no es frecuente ni está considerado casi medir niveles De de 25 vitamina hidroxi. D. Sí, Exacto. sí, es Sí, realmente difícil y por la presentación clínica que pues va a expresarse después, justo no, no sí, es muy sí, frecuente, pero sí, por lo prematuros, pues sí evaluamos fosfatasa alcalina. sí. El abordaje ahí de acuerdo a la edad cambia porque los endocrinólogos, todas las guías ponen medir 25-hidroxivitamina D, pero la guía de neonatología dice mide fosfatasa alcalina. Si esta está elevada, inicia tratamiento. No todo el mundo tiene acceso a la 25-hidroxivitamina D. Ahora, de hace, yo creo que 5 años para acá, ya en México hay, pero hubo muchos años que no teníamos ni cómo medirla. Claro. Sí, creo que eso sí ha sido bastante más sencillo en la última temporada, ¿no? Sí. Y otra de las cosas que mencioné que tenemos que tener en cuenta es que ahora con el, pues el encierro que tuvieron los niños, sí ya hay estudios de que hubo una disminución importante en los niveles de vitamina D, lo cual a partir de ahora podrá condicionar que haya un mayor riesgo de fracturas. Pues, pues muy bien, caray, creo que ese dato sobre todo que te planteaste cuando el bebé es recién nacido, qué interesante para pues incluirlo ahora en el tamizaje que nos toca hacer. Yo como recibidor o reanimador de niños, pues también lo debo tener muy en cuenta y no lo había hecho, ¿no? Sin embargo, creo que, pues bueno, lo vamos a implementar. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Hay una mano Sí, levantada de Ah, Erika, ¿no? ujú. muy bien, Sí, Erika. gracias. Soy Erika Galván. Liz, yo te tengo una pregunta. Hola, primero que nada. Hola, Eri. Hola. Oye, mira, si tuviéramos niños que son sanos, ¿no? Ahorita que comentaste que esto va a aumentar el riesgo de fractura y pues yo tengo una hija y no quiero que se fracture y al mismo tiempo pienso en los pacientes, ¿no? ¿Qué tanto valdría la pena tomarla como tamizaje a los niños
O sea, si no tienen todavía ninguna sintomatología, o sea, que le pidamos la 25 hidroxivitamina D. O sea, no sé si valga la pena pedir el estudio como de control o mejor iniciar vitamina D a dosis de prevención. No sé qué nos puedes recomendar al respecto. Mira, se recomienda dar a dosis, por ejemplo, de 800 unidades por 6 a 8 semanas. Y después puedes dejar solamente dosis de mantenimiento, 400 unidades, sin necesidad de que hagas estudio. Digo, ahora otro de los fenómenos que pasó es que mucha gente como vitamina D se involucra en el sistema inmune, pues sí tomaban, es la verdad, ¿no? Y pues hay personas que toman desde 4,000 unidades diarias y demás. En los niños se recomiendan 800 a 1,000 unidades por 6 a 8 semanas y después ya bajas a 400 unidades sin necesidad de que hagas un estudio de 25 hidroxivitamina D. Ah, ok. Gracias, Liz. ¿De qué, Eri? Oye, Liz, y Oye. ahora que está habiendo pues vamos a llamarle exceso o la recomendación en la pandemia es tomar vitamina D3 extra, nos vamos a enfrentar o ya has visto o es algo que debemos recomendar, nos vamos a enfrentar a efectos secundarios o a datos de toxicidad. Es ¿Cómo ves? rarísima la toxicidad, rarísima. Tienes que tener niveles altísimos, bueno, tienes que ingerir niveles muy altos de vitamina D para llegar a toxicidad. No es algo frecuente. Mm. Yo en 17 años que llevo esto, solamente he visto un caso de Ah, toxicidad. O muy sea, bien. no es algo frecuente. Ay, pues. No, hombre, qué bueno que dices, porque toma mucha vitamina D y hasta, ¿no? Y yo también estoy en la neurosis de la vitamina D. Pues muchas gracias. ¿Alguien más? José, podemos dar por terminado. De acuerdo, doctor. Pues bueno, tanto José Núñez como, bueno, yo y la sociedad en realidad estamos muy agradecidos contigo, Liz. Gracias por haber accedido y esta plática, pues bueno, con sus puntos. Yo tomé varios puntos interesantes y muchísimas gracias. Me aclaró dudas, aunque pues seguí quedándome con el ojo así, porque esta es una cosa de especialista, pero de nosotros hacer el diagnóstico. Muchísimas gracias, Liz. Hasta luego. Bye. Adiós. Gracias. Bye. Gracias a todos. Bye. Bye.